La sala del tribunal se queda en silencio mientras un médico negro es acusado de conducir imprudentemente, su carrera y su libertad penden de un hilo, pero lo que realmente sucedió esa noche fue un momento de descuido o un acto de heroísmo. Quédese hasta el final para descubrir la verdad en esta apasionante historia de justicia, prejuicio y redención. Háganos saber sus pensamientos en los comentarios y comparta este video para iniciar la conversación. La sala del tribunal zumbó de tensión cuando las puertas se abrieron permitiendo que un flujo constante de espectadores llenara los asientos. La jueza Anna Gray, conocida por su agudo ingenio y comportamiento inflexible, entró con su habitual aire de autoridad. La sala quedó en silencio mientras todos Rose les hizo un gesto para que se sentaran y comenzó a organizar los documentos del caso frente a ella. En la mesa de los acusados estaba Marcus James, un hombre alto y delgado de unos 30 años vestido con un uniforme médico descolorido, su postura era erguida, su rostro tranquilo, pero había una pesadez innegable en sus ojos. El caso había atraído una atención significativa. Un médico negro acusado de conducir imprudentemente mientras supuestamente se apresuraba para salvar la vida de un paciente era una narrativa propicia para la controversia. El fiscal, un hombre de traje elegante con una actitud petulante, comenzó su declaración de apertura describiendo a Marcus como un conductor irresponsable que puso en peligro las vidas de muchos en la carretera. Su señoría el fiscal comenzó a dirigirse al juez Gray, con un tono confiado. El acusado Marcus James condujo su vehículo a velocidades peligrosamente altas, zigzagueando entre el tráfico e ignorando las leyes básicas de seguridad vial. Sus acciones podrían haber resultado en fatalidades. El juez asintió brevemente haciéndole señas para que continuara. Afirma que tenía prisa por salvar a un paciente, pero la ley es clara: nadie, ni siquiera un profesional médico, está por encima de eso. Este comportamiento imprudente no puede quedar impune. El fiscal regresó a su asiento con una leve sonrisa en sus labios. El abogado defensor de Marcus, un hombre mayor con cabello plateado y una actitud amable, se puso de pie para responder. Su señoría, mi cliente Marcus James es un médico dedicado que ha pasado su carrera salvando vidas. La noche en cuestión recibió una llamada urgente sobre una joven en estado crítico. Cada segundo contaba y tomó una decisión. Su intención nunca fue poner en peligro vidas, sino salvar una. El rostro del juez Gray permaneció estoico. Había escuchado argumentos similares antes y no se dejaba influir fácilmente por las emociones. Apelaciones, Dr. James, dijo finalmente, volviendo la mirada hacia el acusado. ¿Entiende la gravedad de los cargos contra usted? Sí, su señoría. Marcus respondió con voz firme. ¿Cree que sus acciones fueron justificadas? Sí, dijo mirándola a los ojos sin pestañear. La expresión del juez no vaciló. Veremos si la evidencia respalda su afirmación. A medida que avanzaba el juicio, la fiscalía llamó a su primer testigo, un oficial de patrulla de carreteras que describió el caos de la conducción del acusado. Su testimonio fue detallado y pintó un panorama sombrío de casi colisiones y conductores frenéticos obligados a esquivar el camino. La defensa respondió interrogando al oficial sobre si había visto el vehículo de Marcus mostrar señales de emergencia. El oficial admitió que sí, pero insistió en que no justificaba su imprudencia. La tensión en la sala aumentó a medida que el juez Gray parecía cada vez más escéptico. Tenía reputación de ser dura con casos que involucraban violaciones de tránsito y su propia tragedia personal, un accidente automovilístico que casi le costó la vida a su hija adolescente. Se cernía sobre sus juicios en tales casos. Cuando fue el turno de Marcus de hablar, permaneció sereno, describió la urgencia de la situación, la llamada frenética del hospital sobre una joven que estaba perdiendo sangre rápidamente, y la imposibilidad de esperar a que el tráfico se despejara. Su voz se quebró ligeramente mientras explicaba su razonamiento, pero rápidamente recuperó la compostura. No vi otra opción, su señoría, dijo. Juré salvar vidas, y eso es lo que estaba tratando de hacer. La jueza Gray entrecerró los ojos y cree que su decisión de priorizar One Life sobre el riesgo potencial para muchos fue apropiada. Marcus dudó por un momento. Creo que cada vida importa. Esa noche salvar a esa niña fue la mejor decisión que pude tomar. Su expresión se endureció, pero antes de que pudiera responder, una voz desde la galería la interrumpió. Su señoría, la voz llamó provocando jadeos de la audiencia. Era una persona mayor, hombre en la última fila de pie con una mirada determinada en su rostro. ¿Puedo hablar? El juez Gray frunció el ceño. Esto es muy irregular. ¿Quién es usted? Mi nombre es George Miller, dijo el hombre con firmeza. Yo estaba allí esa noche. Seguí el auto del Dr. James. Creo que el tribunal necesita escuchar lo que vi. El juez vaciló y luego asintió. Proceda. La sala del tribunal zumbó con anticipación mientras Miller describía la noche con vívidos detalles. Él contó que vio el vehículo de Marcus zigzagueando entre el tráfico con las luces de emergencia encendidas. Al principio asumió que era una conducción imprudente, pero luego vio a Marcus correr a un hospital e inmediatamente comenzar a trabajar en un paciente. Ni siquiera se detuvo a explicar. Miller dijo que simplemente entró corriendo y se puso a trabajar. Ese no era el comportamiento de un hombre descuidado, era alguien desesperado por salvar una vida.
La sala del tribunal quedó en silencio cuando Miller regresó a su asiento. Marcus permaneció sereno aunque sus manos agarraron la mesa con fuerza. El juez Gray lo miró fijamente durante un largo momento antes de hablar. Este testimonio será considerado. Ella dijo finalmente. Su tono era ilegible, pero el tribunal aún no ha tomado una decisión. Aplazaremos la sesión por un tiempo. El día en que la sala se vació, Marcus se sentó en silencio, sus pensamientos pesados, había hecho lo que creía que era correcto, pero el peso del juicio se cernía sobre él en la galería. George Miller lo observó con tranquila admiración mientras la juez Gray se sentaba en su banco, perdida en sus pensamientos. El juicio estaba lejos de terminar, pero las grietas en la rígida fachada de la justicia habían comenzado a mostrarse. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba nuevamente llena hasta su capacidad máxima con una tensión palpable en el aire. La juez Gray entró en la sala con su expresión tan serena como siempre, pero su agudo tono de voz sugirió que había pasado la noche anterior revisando cuidadosamente el testimonio. Marcus se sentó en la mesa de la defensa, su comportamiento era tranquilo pero cauteloso, mientras el fiscal ajustaba sus papeles con un aire de confianza. El abogado defensor intercambió una breve palabra con Marcus, quien simplemente asintió en respuesta. El fiscal comenzó el día llamando a otro testigo al estrado, una mujer de mediana edad que había estado conduciendo en la autopista la misma noche, que describió cómo el auto de Marcus había pasado a toda velocidad al de ella, lo que la hizo desviarse de miedo. Su voz tembló cuando dijo que no. Relató el momento claramente sacudido por el recuerdo. El fiscal se inclinó hacia su miedo enfatizando el potencial de desastre. Su señoría el fiscal declaró volviéndose al estrado: este comportamiento imprudente podría haber resultado en múltiples fatalidades. Las intenciones del acusado son irrelevantes cuando las consecuencias de sus acciones pusieron a tantos en peligro. El juez Gray escuchó atentamente, su rostro ilegible, cuando los abogados defensores se pusieron de pie para interrogar su tono. Era tranquilo pero firme. Le preguntó a la testigo si había visto las luces de emergencia de Marcus o escuchado una sirena. La mujer dudó al admitir que había visto luces intermitentes, pero había estado demasiado concentrada en evitar un accidente para notar más. La defensa luego la presionó sobre si había observado alguna colisión real causada por la conducción de Marcus de mala gana. Ella admitió que no. Con el testigo disculpó. El abogado defensor se puso de pie y solicitó permiso para llamar a su siguiente testigo. El juez Gray asintió bruscamente y las puertas de la sala se abrieron para sorpresa de todos. Una joven entró, sus pasos medidos y deliberados. Era Sophie Gray. Juez Gray, la hija de 15 años. La sala estalló en susurros, e incluso la fachada serena del juez se quebró por un momento. Sophie, la jueza Gray, dijo en voz baja pero firme: ¿qué está haciendo aquí? Esto es muy inapropiado. Sophie encontró la mirada de su madre con una determinación inquebrantable. Estoy aquí para decir la verdad, su señoría. Por favor, déjeme hablar. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva mientras la jueza Gray deliberaba. Finalmente, con una vacilación visible, ella asintió: puede proceder, pero sea breve. Sophie se acercó al estrado de los testigos y tomó juramento. El abogado defensor, claramente consciente de la gravedad del momento, se acercó a ella con cuidado. Sophie, ¿puede decirle al tribunal por qué está aquí hoy? La niña respiró profundamente, su voz firme pero llena de emoción. Estoy aquí porque el Dr. James me salvó la vida esa noche. Yo era la paciente. Él se apresuraba a ayudar. Una ola de conmoción barrió la sala del tribunal. El fiscal se puso de pie y protestó en voz alta: su señoría, esto es muy irregular. El testigo tiene una conexión personal con el juez presidente. El juez Gray lo silenció con una mirada penetrante. Anuló, la dejó hablar. Sophie continuó, su voz cada vez más fuerte. Describió los eventos de esa noche con vívidos detalles, contando la repentina aparición de dolor intenso y el pánico que siguió. Ella habló de cómo los médicos en el hospital más tarde le dijeron que si Marcus hubiera llegado incluso unos minutos más tarde, ella no habría sobrevivido. Le debo mi vida, dijo volviéndose para mirar a Marcus. Él no sabía quién era yo, y no importaba, él solo quería salvarme. Las lágrimas brotaron de los ojos de varios espectadores, e incluso el severo juez Gray pareció momentáneamente conmocionado. Marcus permaneció sentado, sus manos entrelazadas fuertemente frente a él, su rostro una mezcla de gratitud y moderación. El fiscal, claramente nervioso, intentó recuperar el control de la narrativa. Interrogó a Sophie, cuestionando la precisión de su memoria y el sesgo potencial en su testimonio. Sophie se mantuvo firme con calma, reiterando los hechos. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. La juez Gray se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Marcus. Por primera vez había una suavidad en su expresión, una grieta en su comportamiento por lo demás impenetrable. Este testimonio será tomado en cuenta, dijo, su voz firme pero más tranquila de lo habitual. La corte se reanudará después de un breve receso. Mientras la sala se vaciaba, susurros llenaron el aire. Los espectadores especularon sobre el impacto de la revelación de Sophie. Mientras Marcus estaba en silencio, su mente acelerada, Sophie se acercó a él mientras su madre permanecía sentada en el banco, perdida en sus pensamientos. Gracias, dijo Sophie suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Por todo. Marcus asintió con la garganta apretada por la emoción.
Alegro de que estés bien. Mientras el receso llegaba a su fin, la sala se llenó una vez más. La juez Gray llamó a la sesión a ordenar, su voz firme de nuevo, aunque sus ojos se detuvieron en Marcus un momento más de lo necesario. El juicio estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder en la sala había cambiado. La verdad había comenzado a abrirse paso a través de las grietas del prejuicio, y el peso de la justicia se sentía más pesado que nunca. La sala estaba en silencio. La jueza Gray se preparó para pronunciar sus comentarios finales. El juicio había alcanzado su punto álgido emocional, y la tensión en el aire era palpable. Marcus estaba sentado en la mesa del acusado. Sus manos estaban juntas y apretadas. El testimonio de Sophie había cambiado el impulso del juicio, pero el peso de la ley todavía pesaba sobre él. La galería estaba repleta de espectadores, periodistas y simpatizantes, todos esperando ver cómo se desenvolvería la justicia. El fiscal se levantó para sus argumentos finales. Su voz era firme, pero carecía de la confianza anterior. Reiteró sus puntos sobre el peligro que representaba la vena de Marcus, y lo enmarcó como un acto imprudente que no podía excusarse con buenas intenciones. Argumentó que permitir excepciones a la ley, incluso para los profesionales médicos, sentaría un precedente peligroso. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de algunos en la audiencia, pero la sala en su conjunto parecía apagada. El peso emocional del testimonio de Sophie persistió mucho cuando el abogado defensor se puso de pie. Habló con convicción. Recordó al tribunal el historial impecable de Marcus, su dedicación como un médico y la vida que había salvado esa noche. Enfatizó que las acciones de Marcus no fueron motivadas por descuido, sino por un profundo sentido del deber. Su voz se elevó levemente cuando concluyó. El Dr. James hizo lo que creía que era correcto, sabiendo los riesgos que eligió para salvar una vida, y por eso debería ser elogiado, no condenado. La jueza Gray se recostó en su silla. Su expresión ilegible miró a Marcus brevemente antes de llamar a un receso para deliberar. Mientras dejaba el tribunal, la sala del tribunal estalló en conversaciones silenciosas. Marcus se reclinó en su silla exhalando lentamente. Su abogado puso una mano tranquilizadora en su hombro, pero la mirada de Marcus permaneció fija al frente, perdido en sus pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza Gray regresó a la sala. Se quedó en silencio mientras ella volvía a su lugar en el tribunal. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose por un momento en Sophie, que estaba sentada en la galería con sus manos entrelazadas firmemente en su regazo. Luego miró a Marcus. Este caso ha presentado un conjunto único de circunstancias, comenzó su voz firme pero suave de lo habitual. Por un lado, la ley existe para proteger la seguridad pública, y la conducción imprudente, independientemente de la intención, no se puede tomar a la ligera. Por otro lado, hemos escuchado testimonios convincentes sobre la urgencia de la situación y la vida que se salvó como resultado de las acciones de la doctora James. Hizo una pausa con las manos apoyadas en el borde del banco. Como juez, mi deber es interpretar y hacer cumplir la ley, pero como persona y como madre no puedo ignorar las circunstancias extraordinarias que nos trajeron aquí. Marcus se quedó sin aliento mientras continuaba. Dr. James, sus acciones esa noche fueron innegablemente peligrosas, pero también fueron heroicas. Priorizó salvar una vida por encima de todo, y al hacerlo nos recordó la humanidad que a veces se pierde en la aplicación estricta de la ley. Su voz se hizo más firme. El tribunal lo declara inocente de conducción imprudente. Sin embargo, le insto a usted y a otros en su posición a abogar por cambios en la ley que proporcionen pautas más claras para situaciones de emergencia como esta. Nuestro sistema debe evolucionar para apoyar mejor a quienes dedican sus vidas a salvar a otros. La sala estalló en aplausos. Marcus cerró sus ojos brevemente. Una ola de alivio lo invadió. Su abogado le dio una palmadita en la espalda mientras Sophie y su madre intercambiaban una larga mirada emocional. La jueza Gray permaneció sentada aquí con expresión pensativa mientras despedía a la corte. Mientras los espectadores salían, Marcus se encontró rodeado de partidarios y simpatizantes. Los periodistas hicieron preguntas, pero cortésmente se negó a hacer comentarios. En cambio, se acercó a Sophie, que estaba de pie con su madre junto al banco. Gracias, dijo simplemente. Su voz se llenó de gratitud. Sophie sonrió con los ojos brillantes. No, gracias. Me salvaste la vida. La jueza Gray miró a The Exchange. Su habitual actitud severa se suavizó con una sonrisa rara. Extendió su mano a Marcus. Dr. James, le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Hoy me recordó por qué la compasión siempre debe ser parte de la justicia. Marcus le estrechó la mano asintiendo. Gracias, su señoría. Espero que este caso pueda ayudar a generar los cambios que necesitamos. Cuando salió de la sala del tribunal, el peso que lo había agobiado durante tanto tiempo comenzó a levantarse. El juicio había terminado, pero su impacto solo estaba comenzando. Las noticias del caso se difundieron rápidamente, lo que provocó discusiones sobre la necesidad de reformas y leyes que regulen los servicios de emergencia. La historia de Marcus se convirtió en un símbolo del equilibrio entre la ley y la humanidad,
inspirando a otros a impulsar un sistema que sirva mejor a ambos fuera del tribunal. Marcus hizo una pausa por un momento para tomar aire fresco. El sol brillaba intensamente y por primera vez en semanas sintió esperanza. El cambio estaba en el horizonte. Y él había jugado un papel importante en hacerlo realidad, y así se hizo justicia, pero no sin revelar verdades más profundas sobre la humanidad y la ley. ¿Qué piensa sobre el resultado? ¿Fue justo? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No olvide darle me gusta, compartir y suscribirse para obtener más historias que desafíen e inspiren. Juntos podemos generar el cambio.